Para nuestro segundo panel del día de hoy, en la conferencia América Latina 2022 de Chatham House y Comexi, le damos la más cordial bienvenida al senador Ricardo Monreal. Para todos los que están en este recinto muy conocido, es coordinador de la fracción de Morena en el Senado de la República. Es también ahora presidente de la Junta de Coordinación Política durante el periodo en curso, y es una persona que ha mantenido posiciones que creo muchos de nosotros, por lo menos yo en lo personal, comparto respecto a la realidad política que estamos viviendo en México. Pero también es una persona con una vasta experiencia política. Ha sido senador y diputado varias veces en su carrera. Fue delegado aquí en la Cuauhtémoc, en su momento cuando todavía teníamos delegaciones en lugar de alcaldías, y también tiene una visión muy amplia sobre nuestra región, sobre América Latina. Entonces vamos a dialogar al respecto. También me acompaña en este panel Luis Rubio, también muy conocido de todos ustedes. Decíamos ahora arriba en el salón que los domingos, cuando uno se levanta en la mañana después del desayuno y el café, lo primero que hace uno es leer a Luis Rubio, a Carlos Elizondo, que vamos a escuchar mañana, y ver la caricatura de Calderón, que es la parte también más divertida de las mañanas de los lunes. Luis es un también muy reconocido analista político aquí en México. Tiene actualmente la presidencia de México Evalúa. Fue presidente de Comexi durante 4 años, anteriormente a nuestro actual presidente Sergio Alcocer, y es un muy buen amigo. La idea de este panel, que es hablar un poco sobre cómo las presiones políticas internas en los países de la región afectan la política exterior individualmente y también colectivamente como región. ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos años en que el papel de la región de América Latina y el Caribe en el escenario internacional ha sido afectado directamente por las políticas internas, domésticas de los gobiernos en turno? Se dice con mucha frecuencia, sobre todo aquí en México, a mí no me gusta, pero se dice que la mejor política exterior es la política interior. Yo creo que las políticas interiores y exteriores son diferentes, creo que tienen su propia dinámica, pero evidentemente sí hay una interrelación entre ambas. Entonces, sobre eso queremos platicar con el senador Monreal y con Luis. También queremos pensar un poco en cómo se ha afectado la relevancia de la región en el concierto internacional. América Latina ha tenido a lo largo de la historia, muchos de los países de nuestra región fueron fundadores de Naciones Unidas en 1945 y hemos tenido un papel yo llamaría, importancia y relevancia en el concierto internacional. La pregunta es, ¿subsiste eso? ¿Seguimos teniendo como región una voz que se escucha? Y después quiero dedicar un poco del tiempo que tenemos a platicar sobre 2 temas muy coyunturales: la Cumbre de las Américas, que ya abordamos en el panel anterior de alguna manera, y el tema de la invasión rusa a Ucrania y cómo ha reaccionado la región a eso. Entonces, muchas gracias,
Ricardo, Gracias. por acompañarnos. Luis, muchas gracias y vamos a empezar con el senador que nos platique un poco sobre este tema y también sobre cualquier otro que le guste, sobre política interna de México, declaraciones que ha hecho muy recientes sobre el tema de la elección de candidaturas presidenciales para el 2024 y cualquier otro tema. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Primero, quiero agradecerles a los organizadores, a Comexi y también a Chatham House. Me alegra reencontrarme de nueva cuenta con Andrés, político de carrera, diplomática, por supuesto, la gente que respetamos y admiramos. Y me alegra compartir este panel con Luis Rubio, amigo y compañero de muchos años, y también con Rebeca, que Rebeca estará vía digital, entiendo. Está aquí. Creo debería yo haber anunciado esto. Rebeca se disculpó hace apenas un día, 2 días, diciendo que tenía algún otro compromiso. Entonces vamos a estar solo nosotros 3. Bueno, sucede en todas las mejores familias, porque nos da más tiempo para platicar. Exacto. Y conversar. Me hubiera gustado compartir con ella, que tengo algunos temas en los que coincido y otros no. El Senado de la República, como en muchas partes del mundo, se ha convertido en una cámara de reposo. Así fue concebido desde su creación en 1824, ya va a ser 200 años de la instalación del Senado en nuestro sistema mexicano. Y desde un principio fue concebido como una cámara para poder cubrir y frenar las intemperancias de la Cámara de Representantes o Cámara de Diputados. El Senado ha cumplido su parte porque es este órgano deliberativo el encargado de la revisión de la política internacional. Por eso cabe muy bien en el análisis y en el panel la invitación, ya sea al presidente de la Junta de Coordinación Política, al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores o a la presidenta de la mesa directiva. Por eso agradezco mucho me hayan permitido estar con ustedes. México vive un momento de transición política. Yo lo he definido desde hace varios años y me temo que la transición política no va a terminar en el sexenio, sino va a ser un proceso mucho más largo, porque los procesos de transformación política en el mundo se llevan más tiempo. Incluso en algunos lugares del mundo han sido transiciones dolorosas que han costado vidas y han costado crisis económicas. En México ha sido una transición política de terciopelo, vía electoral, vía parlamentaria, y en ese sentido nos alegra. Hace un rato comentábamos brevemente en la sala previa con Jorge, que agradecemos su anfitrionía aquí en esta institución crediticia, y con Sergio, sobre las situaciones del país. Y él hablaba sobre esta transición, sobre la política fiscal y la estabilidad de México, además de la recuperación que está teniendo pospandemia de manera notable en nuestro país en los últimos meses, sin olvidar este proceso de inflación que a todos nos afecta y que nos va a provocar un problema serio. Yo estoy convencido de la integración de América. Soy convencido de la necesidad de crear una unión entre los países del sur. Estoy convencido de que hemos batallado y estamos en un proceso difícil por la
las asimetrías y la diferencia de las regiones. No va a ser fácil hacer una integración de la magnitud de la que tuvo la Unión Europea o la Comunidad Económica Europea en principio, o de otras organizaciones en el mundo que han tenido éxito. México ha batallado porque siempre ha habido visiones distintas de país. Yo estoy convencido de que la integración con América del Sur es fundamental. Estoy convencido de que tanto en el Caribe como en el hemisferio deberíamos hacer un esfuerzo de unidad para poder intercambiar mercancías, personas, artículos, experiencias, cultura. Y estoy convencido que estamos ahora en un proceso correcto, el que el Ejecutivo Federal, el Presidente de la República, haya orientado sus ojos hacia esta parte del mundo. Sin embargo, también como acepto y creo que México puede ser un líder importante en esta parte del mundo, en este continente, también creo que no tenemos la fuerza suficiente como para condicionar temas que están ocurriendo en el mundo. Yo no me gustaría que hubiese un malentendido o una ausencia de relaciones buenas con Estados Unidos respecto de la cumbre que se va a desarrollar en unos pocos días, en la primera decena de junio, con motivo de condicionar la presencia de México si no se invita al resto de los países o a la totalidad de los países. Estamos hablando de la invitación a algunos países que algunas naciones cuestionan por su proceso democrático, sin que yo me suma a la misma crítica. Sin embargo, creo que México sí debería ser líder en el hemisferio, pero en este momento no apostar todo a que sea esta condición la única vía para poder asistir México. México debe tener una buena relación con Estados Unidos, sin duda. México debe ser un buen socio comercial con Canadá y con Estados Unidos. Es más, los propios resultados del TEMEC, que es consecuencia jurídica, su aprobación por el Senado, ha dado buenos resultados. No solo eso, yo soy impulsor de tratados comerciales con otras partes del mundo. Estamos ahorita con Reino Unido después de su separación en la Comunidad Económica Europea. Estamos en posibilidades de tratados con otros países del mundo y el Senado mexicano ha sido impulsor de esos tratados por la vía diplomática, por la vía de la diplomacia parlamentaria, que es lo que hacemos en las interparlamentarias o en nuestras reuniones con otras partes del mundo. Pero México debe abrirse, México debe ser un ejemplo en el sur y tenemos grandes ventajas. Una ventaja es nuestra ubicación geográfica, otra ventaja es su gente, aunque hablábamos también hace un rato de la necesidad de mayor competitividad, de mayor formación tecnológica y de mayor formación científica en México. Yo apostaría a la educación y apostaría a la formación científica y tecnológica en este momento. Apostaría a la tecnología de la información, a la biotecnología, a la robótica, a la inteligencia artificial, a estos grandes desafíos que no estamos viendo, como es para mí el principal, el cambio climático. Este es un asunto de la mayor importancia que nos debe a todos tener preocupados, porque estamos encima de la carrera al 2030 y es un momento de la agenda en el mundo que nos va a alcanzar con rapidez. México se puede convertir en el líder de las energías limpias, en el líder de la competitividad para cubrir la ausencia de China después de la guerra comercial con Estados Unidos, y que podemos ser líderes no solo en manufactura, sino también en transferencia de tecnología
en ciencia y en algunos rubros que hasta este momento no hemos sido competitivos. Pero no ha habido quien esté supliendo esta ausencia de China en Estados Unidos, sobre todo en la costa este. No hay quien haya cubierto esa ausencia de proveeduría de mercancías y servicios en esta parte de Estados Unidos y en el resto también del mundo donde México puede ser competitivo. Por eso yo creo que sí es importante la integración, pero en la integración sí tiene que estar Estados Unidos. No puede estar México solo mirando al sur sin mirar al norte. Nuestra economía es clave en el resto del hemisferio, sí, pero también en el mundo. No me reduciría a la integración con el sur, sino buscaría la integración también con Europa, Japón, China y Estados Unidos, aunque obviamente nuestro socio comercial Estados Unidos en el TEMEC estableció cláusulas de que no podemos tener vínculos comerciales con China. Es una de las restricciones que creo se aceptaron en razón de las circunstancias. Voy a terminar, creo que tenía 20 minutos, ya me estoy pasando. No quiero abusar, quiero someterme hoy a la conducción de Andrés Rosenthal y quiero ser cuidadoso, porque en el Senado no lo soy. Como soy presidente de la Junta, puedo abusar del tiempo, pero aquí no quiero abusar de ustedes. Prefiero someterme a sus reglas. Entonces, con eso concluyo y me espero la segunda parte. Gracias, senador. Luis, ¿quieres comentar? Y quizás aprovechando lo que mencionaba el senador Monreal, esta idea que ha salido del presidente López Obrador sobre la necesidad de reemplazar la OEA con una especie de Unión Americana basada en el modelo de la Unión Europea. Recuerdo que la cumbre que ahora se va a celebrar en Los Ángeles tuvo su origen en 1994 con la idea estadounidense de crear una integración hemisférica. Y evidentemente pues estamos a los años desde entonces y eso no ha ocurrido. Gracias por la oportunidad a Chatham House, a HSBC y a Comexi. Yo quisiera empezar por tres afirmaciones como para plantear el contexto. Primero, el mundo externo es ineludible. No importa cuál sea la retórica, el mundo externo es ineludible en el mundo de hoy, en el que vivimos hoy en día, por razones obvias. El principal motor de la economía mexicana son las exportaciones y el mundo en el que vivimos hoy en día, el mundo digital, no respeta fronteras en el sentido de Juan Bodino de poner una traba física en un territorio. El segundo punto es que claramente, como expresó el senador, hay un divorcio fuerte en toda la región latinoamericana y en México no es excepción, entre la dinámica política que caracteriza a la sociedad, los reclamos, los enojos, las molestias, los resentimientos y los requerimientos para el desarrollo económico. Hay una clara confrontación entre ellos. Y todo esto lo que lleva es a que las soluciones que se han intentado en América Latina, y sobre todo si las comparamos con Asia, no siempre son constructivas y casi nunca son conducentes a resolver los problemas que motivan las rebeliones, por así llamarles, de carácter político. Pero como es ineludible el mundo exterior, la pregunta obligada es cómo romper el círculo vicioso que lleva a que cada vez tengamos más realidades políticas que hacen más difícil las correcciones estructurales que en principio por lo menos podrían llevar a corregir el rumbo económico. Entonces, ¿cómo hacemos para que los reclamos de la población, que son legítimos porque son reclamos de lo que la gente siente, puedan ser resueltos a través de políticas públicas que sean viables en el sistema político? Esa
eso no lo hemos resuelto bien. Ha habido algunos países que lo han resuelto bien. México y la mayor parte de América Latina ciertamente no lo han logrado hacer. Entonces, quisiera yo hacer 5 comentarios breves. Primero, la dislocación que vivimos en esta era no es culpa de alguien, es simplemente una realidad que es ineludible. Lo que pasa es que lo hemos resuelto mal. El cambio tecnológico ha hecho que la realidad tangible del pasado ya no sea la realidad de hoy, y ese desencuentro, ese desajuste, es el que le da contenido a las rebeliones políticas. Pero han cambiado las maneras de producir, ha cambiado las maneras de agregar valor, ha cambiado los lugares en que se agrega valor, en los lugares de las cadenas productivas en que se agrega valor, y por lo tanto países que se dedican solamente a las partes primarias de esto van perdido en términos relativos. Y no hay fuerza humana que vaya a poder parar esto. Y ese es el tema que tenemos que tener clara conciencia al respecto. De ahí que la dislocación que tiene ya años y que la pandemia exacerbó, se manifieste en forma de desajustes, de protestas, de cambios drásticos de gobiernos. Y esto no más es cierto en América Latina, es cierto en Estados Unidos, es cierto en Hungría, ha sido cierto en muchos otros lugares. Jorge Castañeda decía en el panel anterior que hay un anti-incumbency vote. La gente está protestando contra quien está, no importa si es derecha o de izquierda, es porque no ha habido soluciones. No es un tema de ideología, pero sí lleva tanto a un problema de sufrimiento real y de añoranza por lo que supuestamente funcionaba bien en el pasado. Y eso tiene un obvio contenido e implicación política, pero no una facilidad para resolverlo. En México, el presidente ha buscado animar o enfrentar esto por la vía de la política de confrontación, pero no siempre. El senador Monreal se ha caracterizado por exactamente lo contrario. El Senado funciona porque hay negociación, porque hay acuerdos, porque hay vitalidad política. Esos contrastes los hay en todas partes, y en México son notables, y no hay por qué pensar que hay una sola manera de resolver problemas o de que se están resolviendo como el gobierno pretende. Un segundo punto es que la similitud de los problemas son los mismos para todos los países, pero no siempre las respuestas son las mismas, o no siempre las respuestas funcionan de manera igual, porque los intereses nacionales a final de cuentas son trascendentes, son fundamentales, y la razón por la que no ha habido una integración latinoamericana es porque tenemos economías muy parecidas, o por lo menos hasta hace no mucho. México ya es una excepción, pero las economías de México, Argentina y Brasil hace 30 años eran muy parecidas en estructura y competíamos unos con los otros, mientras que hay más complementariedad entre México y Estados Unidos porque producimos cosas muy diferentes. Ese distingo no ha cambiado tanto en Brasil y en Argentina, que siguen siendo economías mucho más cerradas que la mexicana. De hecho, nuestros conflictos con Brasil en términos comerciales son en buena medida porque somos mucho más competitivos que los brasileños, no necesariamente porque hayamos hecho grandes cambios, sino porque habernos especializado en las industrias en las que podemos competir, que son las que nos dan vitalidad económica a través de las exportaciones, son el vehículo a través del cual México ha logrado una estabilidad económica. Es decir, México hace tiempo definió el camino económico en una alianza regional hacia el norte, pero hemos caído también en el prurito. Yo en esto coincido con el senador Monreal completamente, en el prurito de que tenemos que estar pegados a los americanos en todo, cuando no hay por qué abandonar hacia el sur, aunque las limitaciones, desde mi manera de ver, de una integración económica hacia el sur son mucho más grandes de las aparentes. Ha habido ejercicios como la Alianza del Pacífico que han servido para que algunas empresas logren mejorar su capacidad de participar en diversos mercados, pero la región está muy dividida, y cuando cambia la política en un país, cambian la manera de vincularse. A mí me tocó con la pandemia, ya no estoy seguro cuándo, hace como 3 años, cuando cambió el gobierno en México y cambió el gobierno en Brasil, más o menos simultáneamente, la relación con respecto a Venezuela se invirtió. Y estaba yo en un evento en Corea, y los embajadores de Venezuela, de México y de Brasil
tenían que cambiar su discurso porque ya no cuadraba el que tenían un par de semanas antes. Esto refleja que hay mucho más un tema de politización de las actividades económicas que un tema de capacidad de integración. Y también no hay duda que el gobierno mexicano actual ha avanzado lo más posible que ha podido en ir dislocando las relaciones comerciales y de inversión con Estados Unidos. Lo ha hecho a pesar y paradójicamente de que sin este gobierno no hubiera sido posible aprobar el tratado, ratificar el tratado en el Congreso norteamericano. Pero esas paradojas y esas contradicciones son patentes y son también una de las razones por las cuales hemos logrado menos prosperidad desde mi perspectiva de lo que podríamos hacer. Pero creo que el hecho de que el presidente haya promovido y hecho lo necesario para que se pudiera ratificar el tratado, el TEMEC, lo que nos dice es que los intereses son más profundos que las ideologías y el reconocimiento de que hay realidades económicas y que son un imperativo político. Tercer punto es que esto no ha evitado, no ha impedido que haya una importante regresión en toda la región y en México incluido desde luego, en materia institucional, en materia de crecimiento económico, en materia de inversión y de empleos. Y esto en suma nos crea condiciones complicadas para poder plantear un esquema de progreso hacia el futuro. El senador Monreal hablaba hace un momento de que la transición va a tomar más tiempo. Yo creo que esto es evidente, pero creo que el riesgo es que perdamos en el camino a una, si no es que a dos generaciones de personas que ya no tuvieron la oportunidad de incorporarse al crecimiento económico. Y esto no es algo pues menor, tiene una consecuencia social y política dramática que a su vez alimenta y atiza la confrontación política que vivimos. Para poder corregir esto se va a requerir lo que se discutió muy rápidamente en el panel pasado, que es el tema de la certidumbre. ¿Cómo construir fuentes de certidumbre cuando las que teníamos ya no funcionan? Irónicamente fue el presidente Trump el que atentó, por así decirlo, contra una de las fuentes de estabilidad económica y de garantía para la inversión extranjera, que era el Tratado de Libre Comercio original. La pregunta es cómo vamos a construir internamente fuentes de certidumbre que nos permitan otorgar esas mismas garantías o esa misma fuente de confianza a la inversión nacional y extranjera en el futuro. No me parece que este sea un tema que debamos esquivar. Finalmente, por si todo esto no fuera suficiente, el contexto internacional en el que estamos viviendo hoy en día es cada vez más complejo y crítico. La competencia entre China y Estados Unidos nos abre enormes oportunidades que si no las sabemos aprovechar y no las estamos aprovechando, que además es la tercera vez que tenemos esta misma circunstancia, desde cuando se aprobó el Tratado de Libre Comercio, cuando China entra a la OMC y ahora. Esta es una fuente potencial de oportunidades. Hay una competencia grande en toda la región entre las dos potencias. México tiene una relación con las dos, pero es una relación triangular a final de cuentas en el caso de China, porque no hay manera que México pueda eludir el hecho de que existe un conflicto político entre estas dos naciones. Por otra parte, la guerra de Ucrania me parece que va a llevar inexorablemente a una recreación de las zonas de influencia. Como decía algún autor famoso en Estados Unidos hace tiempo, nos tomamos unas vacaciones respecto a la realidad geopolítica y vamos a volver a ella. Yo creo que lo que tenemos aquí es que cobrar conciencia de que vamos a regresar a las zonas de influencia y eso va a marcar qué podemos y qué no podemos hacer. Pero eso no cambia el hecho de las posibles relaciones sur-norte en todo el continente, en todo el hemisferio occidental. Concluyo con dos cosas. Tanto por la demografía como por la geografía, yo creo que México va a tener que encontrar la manera de corregir el rumbo. Y corregir el rumbo no quiere decir regresar a lo que estaba, porque lo que estaba fue reprobado ampliamente por la población. Corregir el rumbo tiene que ser cómo construimos algo distinto que haga posible que regresemos a elevadas tasas de crecimiento económico, a mejores condiciones una mejor dinámica política que permita que la población participe activamente en la toma de decisiones. Esto en el contexto de dos cosas a contracorriente. Una es
la base dura de acólitos creyentes en el presidente, y la otra es las presiones por retornar a lo que existía antes, como si nada hubiera pasado, como si nada hubiera cambiado en la política mexicana en estos años. Aunque haya consideraciones políticas nuevas, la dinámica internacional es irredenta y es clave para la mejoría económica. Decía yo al principio que en Asia han sabido enfrentar mejor las circunstancias del cambio que implica la economía digital, la economía de la información y lo que se ha llamado la globalización, básicamente porque enfatizaron y porque invirtieron mucho más en educación de lo que hemos hecho nosotros. Y esto es un tema central. La educación en México ha sido un instrumento de control más que un instrumento para la creación, para empoderamiento, mala palabra, pero muy descriptiva, de la población para poder cambiar su realidad social en el curso de su vida, para la movilidad social, que a final de cuentas es la clave para el desarrollo de cualquier país, y yo creo que es el gran déficit que tiene esta región en general. Yo creo que tenemos un periodo en el cual va a haber todavía posibilidades de hacer muchas cosas, porque la administración americana de este momento no parece tener clara la realidad de su propio poder y de las circunstancias que están cambiando, pero esto es la historia normal. Los grandes cambios no ocurren instantáneamente, sino que se dan en el curso del tiempo. Quizá haya una dinámica muy diferente en 2024 en Estados Unidos también a la que se anticipaba, porque las realidades geopolíticas van a marcar el futuro desde mi perspectiva. Muchas gracias. Gracias, Luis. Senador, ¿cómo corregimos el rumbo? Había un programa de Pedro Ferriz hace como unos 20 años, esa es la pregunta de los 64,000 pesos. No, yo sí creo que, a ver, vivimos en una región de 660 millones de habitantes. México tiene un potencial enorme, pero no debemos olvidar que nuestras exportaciones ahora en un 46% van a Estados Unidos, 43, 45. Solo, y qué bueno, el 12% va a China, a pesar de las restricciones. Si no hubiera restricciones, estaríamos entre el 30 o más por ciento con China. Y con en Asia un 8%, un 9% que se puede mejorar. ¿Cuál es nuestra ventaja y cómo corregimos? Sí, creo que en la educación, en la tecnología, en la ciencia, en la innovación, está una gran parte de nuestra solución. México tiene un gran reto, pero la propia población, los 660 millones de habitantes, tienen una franja muy alta de pobreza extrema, muy alta en esta parte de la región del sur. Y la concentración es muy fuerte, concentración y acumulación de bienes. Estaba viendo que de enero a junio del 2021 fue una etapa difícil de la pandemia y aún así las exportaciones casi llegaron a los 600,000 millones de dólares. El 63% de nuestras exportaciones son manufactura. Cuando pudiéramos en productos del petróleo o de minas ser más competitivos. Y una de las sorpresas, lo platicábamos hace un rato, es el sector de la agroexportación. Es sorprendente lo que está ocurriendo, aunque Luis replicaba hace un rato, decía, sí, puede ser, Ricardo, pero no está beneficiando socialmente al campesino. Puede ser un sector exitoso, por cierto, el único que tuvo crecimiento
en la pandemia el agroexportador. ¿Cómo corregimos el rumbo? Yo diría que los procesos de transición son eso, ir perfeccionando el rumbo. Y una de las premisas fundamentales para mí es, en efecto, y aquí retomo a Luis, sí es la seguridad jurídica. Mientras no garanticemos seguridad jurídica a los inversionistas, nuestro talón de Aquiles es vulnerable. No, hay que generar no solo seguridad jurídica, sino confianza. Yo no creo en que para estos propósitos se tenga que polarizar, confrontar o crispar a un sector de la población con otro. Para mí la lucha de clases está superado. Hay que buscar políticas progresistas sin olvidar que hay sectores de la población desprotegidos, desvalidos y en la pobreza. Pero hay que buscar políticas progresistas que los saquen de la pobreza. Y hay forma de llegar al mismo sitio, al mismo puerto, sin la polarización. La polarización se usa en las campañas políticas electorales normalmente y es válido que se contraste una y otra plataforma, una y otra propuesta, como en este momento en los 6 estados donde se tienen elecciones. Es válido que haya contraste, polarización y crispación, pero yo soy de los que piensa que se puede llegar al mismo destino con una conciliación entre los sectores, con escuchar a los sectores e incorporar sus puntos de vista. México está ávido y tiene un enorme potencial de atracción de inversión extranjera. Es enorme la cantidad de personas que quieren invertir en México, pero los detiene una cosa. Dicen, ¿qué va a pasar con mi inversión? Si cambian la ley, dado que el partido en el gobierno tiene mayoría en las cámaras y dependen del presidente incondicionalmente, ¿qué va a pasar con mi inversión? Si cambian las reglas conforme las cuales yo pueda invertir en este momento en México. Y yo digo que tienen razón, pero tienen razón a medias, dado que el país está hecho de instituciones. Hay una corte y un poder judicial federal autónomo, realmente autónomo. De los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia, les diría, no coinciden con el gobierno, quizás 8 o 9 o 7. En las cámaras ustedes ya lo vieron, no es tan fácil, no es tan fácil que no se aprobó la reforma eléctrica, que requería de mayoría constitucional las 2/3 partes y la oposición en bloque dijo, no va a pasar. Y no pasó. Y en el Senado de la República hemos establecido modificaciones a muchas leyes que se querían que se pasaran íntegras como se planteaban. Y dijimos, no, se tienen que incorporar mecanismos o normas que garanticen la seguridad jurídica, el cuidado a las inversiones nacionales y extranjeras y la libertad de las personas. Eso hemos hecho en el Senado, de tal suerte que el 80% de productos legislativos, llámese reformas constitucionales, tratados internacionales, leyes ordinarias, acuerdos internacionales, se han aprobado el 80% por unanimidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir esto? Que se han aprobado por todos los partidos. ¿Cómo se hace esto? Escuchándolos. A la oposición hay que escucharla y atender sus puntos de vista para incorporarlos en las normas jurídicas que nos van a regir a todos.
y que lo único que hacemos son productos híbridos en donde tienen la aceptación de todos. Por eso es muy importante la pregunta de Andrés provocada por Luis. ¿Cómo corregimos el rumbo? Es muy fácil. Estado de Derecho. Estado de Derecho. Y respetar todos la ley. Podrán o no coincidir con el Estado o con el estilo del presidente. Hay quienes no coinciden con el estilo del presidente. Pero hoy sale una encuesta donde aparece 67% de aprobación. Vi hace 2 días en Estados Unidos una encuesta del presidente Biden, 27 de aprobación contra 60 de reprobación. ¿Qué está pasando en México? Un proceso de transición política. ¿Qué va a pasar en México? Se va a perfeccionar la transición política. No va a ser fácil la elección. Quienes crean que ya está resuelto están equivocados, porque les voy a ganar. No sé qué. No, quienes crean que es un día de campo, no se la crean. Falta tiempo. Pero además yo veo con mucha claridad lo que está en el país. Y creo que podemos llegar al mismo puerto que quiere el presidente, platicando, dialogando y conciliando. No necesitamos pelearnos. Hace unos días, los que han ido, ustedes sí pueden hacerlo, hace unos días en Dubái me invitó uno de los Emiratos Árabes. Son 7 emiratos, tiene 50 años el país. Y en el Palacio Nacional en Abu Dhabi dice una expresión a la entrada de Palacio Nacional. Dice: la conciliación y la moderación generan estabilidad y desarrollo de los pueblos. ¿Quién lo dijo? El fundador de los Emiratos, que era el emiratí de Abu Dhabi, que lo consideran el fundador y el que convocó a la unión de los 7 emiratis y hacer la nación. Y yo creo en esa frase. La conciliación y la moderación generan estabilidad y progreso de los pueblos. No es tan difícil. México tiene grandes problemas. O sea, por eso no será tan fácil la transición del 2024 al 2030. Nos vamos a enfrentar a ingresos insuficientes. Porque a pesar de que estoy de acuerdo con la política social del presidente, ustedes lo saben, como algunos banqueros, no hay suficientes ingresos para sostener un creciente apoyo social, porque no hay ingresos más. ¿O no hay más actividades donde se obtengan más ingresos del Estado? El 90% del presupuesto está etiquetado. Y los grandes programas del presidente, que fueron el aeropuerto, Dos Bocas, el Transísmico, el Tren Maya, generan recursos extras y no estamos generando la base de la riqueza. Es un problema serio que el que venga va a tener que resolver o atender de mejor forma. Uno de ellos, la seguridad. A pesar de que puedan decir, y no me opongo a lo que lo digan, pero en el resto del país, en el territorio y en provincia tenemos problemas con la seguridad. Y tendremos problemas también con la salud y la educación y el empleo y la competitividad. No es un panorama que digamos será un premio quien esté al frente de las instituciones, no. Tendrá que ponerle inteligencia, sabiduría y hacerse llegar de los mejores de la sociedad, aunque no sean, como dijo Luis,
tus acólitos. Yo no soy acólito, soy un hombre independiente y autónomo. Quizá por eso me encuentre en la frialdad de Palacio. Pero estoy tranquilo, gracias, quiero mucho al presidente, así de que no hay ningún problema. Gracias, senador. Luis, dijiste, creo que con mucha razón, que la región muestra similitud de problemas. No hay duda que muchos de los países, si no todos los países de la región, tienen muchos de los mismos problemas a los que se ha referido el senador Monreal, pero tenemos aparentemente diferencias de cómo resolverlos. El senador Monreal decía que una de las formas de corregir el rumbo en México, resolver los problemas, es el de primero un diálogo entre la política y el pueblo, y en segundo lugar, confianza, seguridad jurídica, aplicación de la ley igual a todos. Estos conceptos se usan mucho en las campañas políticas. Lo escuchamos en la campaña que está ahorita desarrollándose en Brasil, lo escuchamos en la campaña de Chile, que llevó al poder al presidente Boric, lo escuchamos también en la campaña peruana con Castillo y en la campaña mexicana en su momento del presidente López Obrador cuando estaba todavía en campaña. El problema evidentemente es que una vez que llegan al poder todos estos políticos, se complica el panorama. Se sigue hablando de lo mismo, pero no se practica de la misma manera como se pensó en su momento. ¿Cómo ves tú, Luis, esto de corregir el rumbo? Aparte, digamos, de la seguridad jurídica, el Estado de Derecho, etcétera, ¿qué es lo que se puede hacer? Porque también queremos que este foro saque algunas conclusiones, pero más que eso, algunas recetas hacia dónde vamos. Cuando yo fui subsecretario de la Cancillería mexicana, hicimos un estudio sobre el número de foros regionales que América Latina y el Caribe ha creado a lo largo de los últimos 50 años. Y resulta que tenemos más foros y más instituciones y más intentos que cualquier otra región del mundo, ciertamente más que Europa, más que Asia, más que África. Y muchos de estos foros y estas instituciones se crean y nunca desaparecen. Ahí están, el ALADI, por ejemplo, la ALADI y otros. La CELAC, que se creó en un momento en que se pensó que había que excluir a Estados Unidos y a Canadá del foro hemisférico, cuando evidentemente, como creo bien dice el senador, eso es imposible para México en todo caso. ¿Cómo ves tú esta corrección de rumbo para la región y para México? Bueno, comienzo por decir que coincido 100% con lo que dijo el senador Monreal, con una pequeña acotación que haría yo en un momento, pero para ir abriendo más el espectro, es natural que cada sociedad, todos enfrentamos los mismos problemas, o sea, todos tenemos problemas viales, todos tenemos problemas de agua, todos tenemos problemas de aeropuertos, todos los países tienen lo mismo, pero lo resuelve cada quien distinto según sus circunstancias, su estructura política, sus dinámicas internas, etc. Para los chilenos la ley es la ley en serio. Ellos, el debate que traen constituyente puede llevar a una constitución terriblemente complicada de implementar, pero es verdaderamente vívido el debate en Chile porque la gente sí cree que lo que ahí aparezca es lo que va a hacer realidad en su vida. Nosotros tenemos una relación con la ley un poco más complicada, más distante, digamos. Y esta no es de ahorita, es de siempre ha sido. Somos más flexible. Más flexible. Pero esto no es de este gobierno, esto es de los últimos 50 años o 100 años o 2000, no lo sé, pero somos muy diferentes.
Brasil tiene instituciones judiciales sumamente fuertes, mucho más independientes que cualquier cosa que nosotros hayamos vivido. México tiene instituciones económicas o por lo menos estructuras económicas más fuertes que se fueron construyendo. Cada país ha invertido en cosas distintas según su historia y circunstancias. Pero creo que el presidente en su campaña dijo que había 4 cosas que eran los temas principales de México: la pobreza, la desigualdad, la corrupción y un bajo crecimiento económico. Yo creo que esos son y van a seguir siendo los temas que México tiene que resolver. La pregunta es cómo se estructuran las condiciones políticas para que sea posible lograrlo. Y el ejemplo del Senado yo creo que es un ejemplo perfectamente vívido de cómo sí es posible hacerlo sin confrontación, sin crispación de las relaciones entre las partes sociales en el país. Pero también creo que podemos ver en las letras pequeñas de esto diferencias significativas. El crecimiento de México ha sido, en estos años, la pandemia, las decisiones del gobierno actual han quizá disminuido sensiblemente el potencial de crecimiento actual y por algunos años. Pero traíamos la mitad del país creciendo a tasas mucho más altas que la del mundo, más arriba de 4,5% por varios años. Teníamos 2 o 3 estados creciendo a tasas asiáticas. Aguascalientes, Querétaro crecían a 7% por más de 40 años. Entonces, no es cierto que todo el país está mal estructurado. El problema es que tenemos una distribución muy mala y tenemos enfoques muy malos para resolver los problemas, y mi impresión, y ahí sí cedería yo a los políticos a entender bien cómo es esto, creo que mucha de las limitantes, de las incapacidades de crecimiento del sur, tienen que ver con realidades políticas locales que lo impiden. Si uno ve a las comunidades oaxaqueñas en Chicago o en Los Ángeles, son tan hábiles y tan capaces para realizar su trabajo, para convertirse en empresarios exitosos, como los poblanos o los zacatecanos. Pero en Oaxaca tienen muchas menos oportunidades. Y la pregunta es ¿por qué? Yo creo que ahí hay circunstancias políticas locales que impiden el crecimiento, que impiden el desarrollo. Si vemos los conflictos que ha habido en estos años para la instalación de complejos de energía renovable, tanto eólica como solar, en Oaxaca, eso nos explica que hay un tema político complicado que tiene que resolverse. Yo no tengo esas habilidades para verlo, pero creo que es un tema que es bastante evidente. Yo creo que en los últimos 4 décadas hubo cambios fundamentales en la región, mucho más pronunciados quizá en México que en otros países, como resultado primero de la decisión de acercarse a Estados Unidos económicamente y segundo de la construcción del Tratado de Libre Comercio, porque eso nos creó condiciones únicas adentro, pero y nos dio condiciones de confianza que no existían antes, y eso es lo que se tradujo en crecimientos económicos importantes en parte del país. Pero lo que no cambió, yo creo que es ahí donde está el énfasis que deberíamos poner en el tema de la legalidad, del respeto a las leyes, es primero en que nunca se abandonó los procesos de influencia política sobre las decisiones económicas. Piensen simplemente en la privatización de empresas que hubo, cómo fue sesgada hacia grupos favorecidos por cada uno de los regímenes en el curso del tiempo. Piensen en la manera en cómo se impide que algunas empresas tengan posibilidades de éxito y otras se les favorece. Esas diferencias nos dicen simplemente que no existe un verdadero mercado que permita dilucidar las diferencias. El hecho de que el presidente López Obrador haya podido minar, neutralizar o eliminar muchas de las instituciones que se fueron construyendo en estas décadas, simplemente nos dice que los presidentes anteriores las mantuvieron porque las respetaban por el prurito de respetarlas, no porque no pudieran quitarlas. Y en eso es donde yace la debilidad institucional, y ese es el único punto en el que yo tendría una diferencia con lo que dijo el senador hace un ratito. Yo creo que lo que tenemos, que si no son sólidas las instituciones, pues entonces no son instituciones. Si pueden ser disminuidas, si se le puede cambiar los miembros de sus consejos, o si se pueden simplemente eliminar
al no nombrar nuevos consejeros o nuevos comisionados, en el caso de la Comisión de Competencia, por ejemplo, o si se puede modificar la composición de la Corte para que el presidente tenga capacidad de veto. Eso es algo que ni a Peña Nieto se le ocurría hacer. Capaz que no tenga capacidad de ocurrírsele, pero eso es otra historia. A lo que voy con todo esto es que tenemos una serie de debilidades que va a haber que resolver. Lo que dice Andrés de que construir Estado de Derecho es indispensable, sí, pero es mucho más complicado de lo que parece. No nada más es respetar la ley, es crear condiciones para que no se pueda violar la ley, que es diferente. Y eso no es de personas, eso es de construir instituciones a las cuales los presidentes no puedan, que no puedan esquivar sus decisiones o modificarlas. Y lo que hemos vivido en estos años es simplemente el extremo de lo que hemos vivido por muchos más años. Muchas gracias, Luis. Vamos a pasar, si les parece, a preguntas o respuestas. Tengo una aquí de un asesor senior de Oxfam desde Londres, que pide o dice: a nivel mundial, los 1.000 millonarios del sector agroalimentación han incrementado enormemente su riqueza durante la pandemia, mientras que la gran parte de productores y consumidores sufren debido a la crisis. ¿Atraer más inversión de estos sectores realmente beneficiará, esta pregunta, a las sociedades de América Latina? ¿Y cómo se pueden conciliar estos grados de desigualdad? No sé quiénes de ustedes dos quieran. Yo tendría dos comentarios sobre eso. Uno es que efectivamente el sector agroindustrial, porque esto es una industria, con esto de hidroponía y demás, se han construido verdaderas fábricas de productos agrícolas, y esto ha cambiado la dinámica de producción en todo el mundo. Por otra parte, tenemos mucha más población en el campo que el promedio de los países desarrollados. Entonces, si queremos avanzar hacia los países desarrollados y ser un país desarrollado eventualmente, tenemos que darle salida a la población que está impedida de salir en las zonas rurales, a través de educación, a través de oportunidades de empleo, a través de incorporarse en Internet, todas estas cosas que son indispensables para el mundo moderno. Estados Unidos quizás es el extremo de los países desarrollados donde menos del 2% de la población vive en zonas rurales, pero en México todavía tenemos 20 y tantos % de la población en esas zonas, y la mayor parte son campesinos bastante pobres. Una parte de ellos ha mejorado su condición, pero no por su trabajo cotidiano, sino porque tienen hijos, papás, mamás en Estados Unidos que les mandan remesas. Y esa obviamente no es solución. La solución tiene que ser a través de un cambio social, una política pública dedicada a cómo promover la movilidad social para que pueda aumentarse la productividad agrícola por una parte y pueda mejorarse la capacidad de las personas de incorporarse en los mercados de trabajo modernos de cualquier tipo. Senador. Sí, yo creo, ¿sí? ¿Se escucha? Sí. Miren, yo conozco en los últimos años el desarrollo de la agricultura protegida en invernaderos o en desarrollos agroexportadores. Recientemente estuve en San Quintín, he estado en Sinaloa, en Sonora, Tamaulipas, y la semana pasada estuve en Jalisco, en Tepatitlán, porque me interesa demasiado la agricultura, el sector productor de alimentos. Por cierto, México, esa es una de las metas, lograr la autosuficiencia, pero este año vamos a importar 17 millones de maíz, de granos de maíz, de toneladas, 17 millones de toneladas de maíz. Habla mal. Y recientemente estuve en Tepatitlán, me sorprendí bastante de la organización de productores avícolas, productores de ganado y productores de cerdo. Es impresionante. Y el desarrollo también es impresionante. No es en perjuicio. Lo que tenemos que buscar que el equilibrio entre los factores de la producción y el empleo tengan
estabilidad y también ingresos adecuados. Pero no hay desempleo en esas regiones. Si hay empleo y este es bien pagado, esa es una de las metas que debemos de perseguir. Estuve platicando con los productores, estuve platicando en San Quintín con los pescadores o con los seleccionadores de fresa o de moras o de espárragos, y me sorprendió su nivel de organización. Entonces yo no creo que eso genere pobreza. En América Latina la pobreza extrema está ubicada entre el 36 y el 40% de la población. De los 660 millones que somos, imagínense ustedes, 200 millones o cerca de 200 millones están ubicados en el sector pobreza. Y el 10% de los 660 concentra casi el 80% de la riqueza. Es parte de lo que tenemos que revisar a fondo. Yo sí creo en que hay alternativas y hay soluciones. Soy de los que piensa positivamente en ese sector. Recientemente escribí un libro que se llama Otro campo es posible. Aunque el problema fundamental es la tenencia de la tierra, volvemos a la seguridad jurídica y al minifundio, porque se dispersó, se fraccionó tanto la propiedad que en estados como Oaxaca, Chiapas o en el sur los campesinos tienen unidades de producción, unidades agrícolas de 10 hectáreas, 8 hectáreas y hasta de 1 hectárea, lo que hace muy difícil producir en escala, salvo que haya cooperativas y unidades de producción que puedan sacar adelante esto, pero no es un asunto fácil, aunque sí es solución. Yo creo que el sector agroexportador, el sector productor de alimentos, agroalimentario, está haciendo un gran esfuerzo y está siendo muy exitoso en muchas partes del país. Muchas gracias. Vamos a ver preguntas, comentarios aquí de los presentes en la sala. No sean tímidos. Es que quedó esta va a ser su única oportunidad para interrogar al senador Monreal y a Luis. A ver, atrás. ¿Qué tal? Buenos días todavía, Ana Paula Ordorica. Yo tenía tu pregunta en la computadora, Ana Paula, y no la quería hacer ahorita porque pensé que sería una buena forma de cerrar, pero adelante. ¿Puedo hacer otra? La que podemos quieras. Cerrar con esa también. Pensando en que esta mesa habla sobre América Latina, diversidad o divergencia, mi duda es sobre la postura de este apoyo tan explícito del presidente López Obrador a Venezuela, Nicaragua y sobre todo a Cuba. ¿Cómo podemos entender esto? A mí me sorprende mucho que un presidente que constantemente divide a los mexicanos quiera ser el estandarte de la unión en América Latina. Para los tres es la pregunta. Adelante, mi querido Luis. Esa te la dejo a ti, mi querido Luis. Yo creo que no requiere demasiada interpretación. Yo creo que tiene dos posibles versiones. Una es que son los reflejos setenteros del presidente y es la manera de calentar el espacio, es la manera como él suma a sus bases, es la manera como él alimenta, es como se hacía antes. Cuba la utilizó México por muchos gobiernos, incluso gobiernos que no eran simpatizantes de Cuba, como mecanismo para tener satisfechas a ciertos sectores de la sociedad mexicana. La otra es que él, yo creo que sí tiene un dejo fuerte de distanciamiento, de búsqueda de distanciamiento, por lo menos político, respecto a Estados Unidos. Y esta es una manera de expresarlo y de evitar acercarse. Si esto es una manera saludable en el contexto actual, si esto es algo que responde a las condiciones de la relación México-Estados Unidos o de la dinámica de la relación de los dos países, si esto le va a ayudar al presidente a resolver problemas importantes, déjenme ir a un ejemplito mínimo pero súper trascendente.
El subsidio del gobierno americano a los automóviles eléctricos puede descarrilar toda la industria automotriz en los próximos 30 años en México y por lo tanto acabar con la parte más dinámica de las exportaciones mexicanas. Es un tema que el gobierno americano podría resolver con facilidad porque es un tema de la administración, del Ejecutivo, no es un tema legislativo. Y sin embargo, yo no veo una manera en que el gobierno americano esté dispuesto en condiciones como esta a hacerle un, entre comillas, favor a México y a Canadá, abriendo ese tema. Entonces, la dinámica que tenemos no se parece en nada a lo que existía entonces, hace 3 o 4 o 5 décadas, en las que yo creo que habita el presidente. Gracias, Luis. Si me preguntabas a mí, Ana Paula, yo coincido con Luis. Yo creo que es manifestación de un momento en un sexenio en que hemos tenido un presidente muy dado a cacarear su respeto y su amistad y su relación positiva con el vecino del norte y la coyuntura política mexicana viendo hacia el inicio del periodo de sucesión presidencial en que hay que resolver algunas de las contradicciones internas de las que probablemente el senador nos podría comentar dentro de su propio movimiento. El movimiento de Morena, que así se llama, Movimiento de Renovación Nacional, es de hecho una colección de distintos, muy heterogéneo, de distintas facciones que se crearon al inicio de la campaña del presidente López Obrador, cuando se suponía que iba a ganar la presidencia y empezaron a subirse al tren muchas gentes que tenían ideas, posiciones, estrategias, ideologías diferentes, desde antiguos priistas, panistas, perredistas, comunistas, había de todo, hay de todo. Y esas contradicciones internas que también las tienen otros partidos políticos en México y en otros países de la región, empiezan a necesitar equilibrarse con miras a una sucesión presidencial. Entonces, yo, al igual que Luis, creo que esto no ayuda a México. El defender a estas tres dictaduras no creo que le traiga ningún beneficio a México, pero evidentemente el presidente debe considerar que le trae beneficio a él en lo político y en el proceso de consolidar su transformación que quiere que perdure más allá de su sexenio. No sé, Ricardo, si quieras agregar algo o contradecirme. Nada más a ti. No, lo voy a contestar por respeto a Ana Paula, como siempre lo hago, de frente. Yo creo que el presidente quiso recuperar un espacio que en el pasado no se dio, su visión hacia el sur, en donde los presidentes del pasado no tuvieron ese gesto de solidaridad y de incorporación o aglutinamiento de los 33 países que pertenecen a la CEPAL y que de alguna manera fue prohijando, cobijando y hablando con ellos. 2 ocasiones tuvieron aquí reunión la CEPAL y el presidente desde un principio había expresado desde su campaña que sus ojos voltearían hacia el sur, no solo al norte. Sin embargo, esta es una opinión personal, a pesar de que el grupo parlamentario de Morena, que somos mayoría en el Senado, saludamos este gesto de recuperar ese liderazgo en el sur
También, de manera personal, yo pensé y lo dije, que los riesgos que pudiéramos correr eran muy altos de una relación que se tensara con Estados Unidos, porque obviamente, conociendo la política tradicional norteamericana, hay un libro extraordinario ya clásico que así se llama, La política tradicional norteamericana de Richard Hofstadter. Conociendo esta tradición, pues no se van a sentir cómodos con que alguien lidere y esté generando reacciones de no asistir a la cumbre. Obviamente tendrán una reacción y yo quisiera que no fuera una reacción dura en la que se afecte la relación México, Estados Unidos y Canadá y nuestra vecindad. Entonces, en ese sentido, simplemente yo veo, me inclino más hacia países socialdemócratas como Suecia, Finlandia, Noruega. Simpatizo más con esa izquierda. Simpatizo con esa izquierda que tiene prioridades en educación, en bienestar, en seguridad social, en servicios, en políticas progresistas, medio ambiente. Conozco bien, tú estuviste de embajador en Suecia, si mal no recuerdo. O sea, comparto más esa visión de esa izquierda moderna y no de la otra a la que nos estamos refiriendo, que aunque los conozco, también conozco esa parte de ideología de esta izquierda que estamos hablando. Pero yo, Ana Paula, sería muy cuidadoso porque sí reaccionan los norteamericanos y yo me gustaría que mantuviéramos una relación estable, de buena armonía y de vecindad correcta que beneficie a los tres países por el TEMEC y que no perjudique al sur en nuestra intención de integrar un frente o un foro más amplio que nos ayude a que esto pueda ser mejor para todos los que habitamos los 660 millones de habitantes que vivimos. Por cierto, una de las ventajas que tenemos en esta parte del sur es que nuestro promedio de vida, nuestro promedio de edad es 31 años, 30, 31 años. O sea, es una población joven. Estados Unidos tiene cerca de 40, Japón cerca de 54, son sociedades más maduras. Sí, más maduras, 50 y tantos. Entonces México tiene un enorme, México y América Latina tiene una edad promedio 30 31 años. Y ese es un enorme potencial para poder enfrentar los retos y los desafíos de la actualidad. Gracias, senador. Tenemos una pregunta del director de Chatham House, señor Robert Niblett. Micrófono. Ahí viene. Corriendo. Lista de obstáculos. Muchas gracias y muchas gracias por el comentario. Tenía una pregunta, dado que este panel tiene por su contenido la idea de la presión pública y doméstica sobre la política exterior. Y claro, hay sentidos en Latinoamérica entero que son muy diferentes a los que se podrían encontrar en Europa o en Estados Unidos. Quería saber si la guerra en Ucrania, las actitudes públicas sobre esta guerra, influyen en este momento de alguna manera o influirán de una manera la política exterior, digamos, de México o de otros países latinoamericanos. Claro, porque esta guerra tiene sus impactos, impactos económicos, impactos sobre la calidad de vida de millones en cada lado del mundo. Hay algunos que dicen es la culpa de Rusia, otros dicen es la culpa de una guerra que es una extensión de la guerra fría, digamos. Y quería saber, entonces, ¿esto está
creando más divisiones entre Estados Unidos y América Latina el hecho de esta guerra, su continuación? ¿O no tiene nada que ver, es algo que pasará? Gracias, Robin. ¿Alguna otra? Vamos a juntar 2 o 3 para ahorrar tiempo, por favor. Bueno, Sebastián Miralles, muy de acuerdo con lo que se ha dicho. Concretamente, ¿cómo establecemos una política de largo plazo de infraestructura? ¿Cómo logramos obtener un mejor trato de parte de Estados Unidos? Y cómo logramos limpiar, fortalecer el Poder Judicial. Gracias. Pequeñas preguntas. Pequeñas, difíciles. Okay. ¿Algún otro de la sala? La una. No, está bien. Bueno, si no hay, entonces pasamos a estas 2. Luis, ¿empiezas? Yo diría 3 cosas. Primero, desde la perspectiva al menos mexicana, yo creo que no se puede ganar todas, y el hecho de que México esté comprando todos los boletos, como decimos aquí, tomar el tema de Cuba, Nicaragua y Venezuela por una parte, y al mismo tiempo Ucrania, creo que son disputas innecesarias. El tener una buena relación con Washington permite latitud en hacer muchas cosas. De hecho, el tener un tratado de libre comercio le da más libertad a un país que no tenerlo, pero no se puede estar en disputa permanente con ellos. Esa dualidad es una que al menos este gobierno no ha estado dispuesto a contemplar. Es natural que en los países europeos que vivieron la Segunda Guerra Mundial, que son parte de la OTAN, y digamos Suecia y Finlandia son particularmente relevantes en esto, son países que han estado dispuestos, que ven la amenaza en la invasión de Ucrania y se han unido de una manera que no era esperable para muchos. Fuera de esa región, que es la más rica del mundo, y incluye otras naciones obviamente en Asia y en otros lugares, pero la perspectiva de otras naciones es que es más relativo, que los americanos también han hecho otras cosas, otras barbaridades en otras regiones y demás. Entonces, se puede jugar mientras uno tenga ciertas fuentes claras de relación y no sorprender en estas cosas como ha hecho el gobierno. Me parece que la manera de tener una relación con Estados Unidos es tener claras las reglas del juego, como se establecieron desde 1988, no es ninguna novedad y es básicamente no mezclar temas y no sorprender unos a los otros. De esta manera, la palabra que utilizaban era compartimentalizar los temas para que no se contaminen y tratar de ir resolviéndolos. Los americanos son en general muy benignos para quien juega su juego, pueden ser terriblemente duros en sus respuestas para quien no los juega. Esto es algo que en las pasadas 4 décadas se aprendió bien, se jugó muy bien, se hizo de manera en general bien y permitió que no tuviéramos conflictos excesivos. Siempre hay diferencias y siempre va a haber problemas, y con una frontera tan complicada como la que tienen estas dos naciones, siempre va a haber, pero México pudo tener una postura distinta respecto a Venezuela o respecto a otros conflictos en el tiempo y no pasaba nada. México tuvo una postura respecto a Cuba por 60 años distinta a la americana, y sin embargo eso no impedía que hubiera una relación fluida y funcional con los americanos. Entonces yo creo que es cosa de tener claro que es nuestro principal socio comercial, que es una potencia mundial y que tiene una dinámica muy diferente y que no va a estar viéndonos todo el tiempo benignamente. Bueno, trataré de dar respuesta. Hay una tercera pregunta que me había hecho Ana Paula Ordorica, que voy a hacerte para concluir este panel, que si no resulta ser candidato de Morena a la presidencia de la República, ¿estarías dispuesto a ser candidato de otro partido político? Eso no lo ha pensado. Bueno, trataré de darle secuencia. En lo de Ucrania, para mí es una guerra que no debió haberse dado. Sí nos afecta.
Nos afecta que dependíamos en un alto porcentaje de los fertilizantes, hablando del agro mexicano, rusos, se encarecieron un 200%. Sí afectó, sí afecta, pero sobre todo lo injusto de esa guerra. Falló la política, falló la diplomacia, falló todo. Es una guerra sin sentido, de destrucción, de odio, y que va a tardar décadas para reconstruir la sociedad. Estoy en contra de ella. Y México ha mantenido una posición más o menos moderada. A veces da pinceladas de autonomía, pero no tan profundas. Juan Ramón de la Fuente planteó algún tema hace unas semanas, pero no más allá, en el Consejo de Seguridad, no más allá de una relación muy institucional. Sí afecta y me temo que todavía tardará la solución de este conflicto bélico por la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces, yo creo que debe haberse evitado, simplemente. Tiene consecuencias. En el mundo va a tener consecuencias. Y puede desatar conflictos mayores si no se usa la diplomacia y la política. Mayores. Entre fundamentalmente Estados Unidos y China. Porque si China entra al conflicto, es el que más me preocupa, por su potencial bélico, militar, nuclear. No es correcto, ojalá y el diálogo pueda resolver la diplomacia. Es un tema delicado, es un tema muy delicado. Respecto de las otras preguntas que se complementaron por la respuesta muy atinada de Luis, solo le faltó una, el Poder Judicial. Yo sí creo que el Poder Judicial requiere de una sacudida enorme. El Poder Judicial en México necesita una reforma. Sí hay, lamentablemente, justicia tardía, corrupción, tráfico de influencias. Hay un problema serio con la justicia en México, que tampoco se ha resuelto. Y es un tema, una asignatura pendiente para el futuro. Sí, incluso he tenido yo conversaciones con los ministros, con el Poder Judicial desde el punto de vista legislativo, y es uno de los temas que no hemos resuelto y que va a ser difícil resolver porque está entronizada la corrupción en algunos sectores. No es generalizada, aclaro. Hay también jueces y magistrados rectos, pero hay problemas serios en la impartición de justicia, en la administración de justicia, pero también en la procuración de justicia, no solo en la administración. Ahora, Ana Paula, lo que ella quiere es que el toro me cuerne. No, Ana Paula, yo no he pensado. Estoy en profunda meditación.
Todos los días construyo sueños. Lo que puedo decirte y decirles a todos en honor a la verdad y con franqueza es que me reúno con todos. He hablado con todos los partidos. Hablé con el PAN, con el PRI, con el PRD, con el PT. Yo de hecho soy multipartidista. No tengo por qué negarlo, ni tampoco es un desdoro, ni es un pasado que me avergüence. El otro día fui a Yucatán con el senador Ramírez Marín y fuimos a unas conferencias y le dije, oye, la gente es muy conservadora aquí, le dije yo. Ha gobernado el PAN tantos años, dice. Sí, vamos a misa, dice. Todos los yucatecos vamos a misa, pero casi todos tenemos un segundo frente, dice. Entonces, pues no son tan conservadores, son liberales. Pero lo que yo le puedo decir a Ana Paula es que sí soy multipartidista, pluripartidista, porque estuve en el PRI, renuncié al PRI en el 97, cuando conocí al presidente López Obrador. Él me invitó siendo presidente del PRD. Desde el 97 lo he acompañado en este proceso. Tengo 24 años conociéndolo y acompañándolo en la lucha. Y luego estuve en el PRD, gané el gobierno de Zacatecas por el PRD como partido, aunque fue la gente la que decidió. Tenía el 5% el PRD en Zacatecas y logramos ganar con el apoyo de la gente. Luego fui senador por el PT, o sea, ya llevo 3, ¿no? Y luego volví a ser diputado, pero por MC, Movimiento Ciudadano, Convergencia, y soy fundador de Morena. Así es de que han pasado por mi vida 5 amores perdidos, 5. Pero soy tranquilo. Cuando renuncié al PRI fue porque no me dejaron participar como candidato a gobernador. Porque se cerraron, porque me excluyeron, porque no me dejaron participar. Y estoy muy tranquilo. Quizás en esta etapa de mi vida esté muy sereno, porque veo con mucha claridad lo que está pasando en el país. Y no soy un ambicioso. Voy a luchar, pero tampoco soy un suicida. No me voy a aventar desde el piso 26 de HSBC aquí, por no ser. No, voy a luchar, a la buena, a la limpia, dicen en mi pueblo, y les puedo ganar. Si abren las posibilidades del debate, de la propuesta, de la experiencia, les puedo ganar, bien. Pero sobre todo le puedo ofrecer al país estabilidad y reconciliación, porque seré el presidente de la nación. Ya ven, hasta aquí me están bloqueando, porque ya no les gustó, porque seré el presidente de la reconciliación. Seré el presidente de la reconciliación. Estoy en mi etapa mejor de mi vida. Dicen que la verdadera edad empieza a los 60 años. Esa es la verdadera edad de la felicidad. Yo tengo 62. Estoy con mi plena lucidez. No me he enfermado, espero en Dios. Soy católico, por cierto, soy un católico confeso, creo en Dios, espero no enfermarme, pero tengo plena lucidez. Estoy muy entusiasmado, aunque entiendo las adversidades y entiendo el frío del poder. He vivido el frío del poder y he vivido bueno, no, mejor ya no quiero hablar. Ya íbamos a hablar de la integración de América del Sur. Está bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias, senador. Con esto terminamos este panel. En 15 minutos vamos a escuchar al canciller Marcelo Ebrard,
otra corcholata. Se le pueden hacer la misma pregunta, Ana Paula, si quieres, respecto a su candidatura o precandidatura. Les agradezco al senador Monreal muy especialmente que nos haya aceptado la invitación, a Luis Rubio, gran amigo, gran analista político de lo que pasa no solo en México, sino en el mundo, y a todos ustedes por su paciencia esta mañana. No sé exactamente qué pasa ahora, tenemos un pequeño receso. No se vayan, por favor, porque sí queremos empezar en punto a las 12:30, o sea, en 10 minutos, con la presentación del secretario Ebrard. Muchas gracias.